Eh, Les decía que el módulo en sí es diagnóstico por imágenes, pero digamos dentro del diagnóstico por imágenes que abarca toda la anatomía, me pareció mucho más útil focalizarnos en el tórax. ¿Por qué? Porque el pediatra y aquellos que trabajamos con los pediatras clínicos, una indicación que hacen muy habitualmente es la radiografía de tórax. Entonces, sinceramente es una técnica que persiste en los años. ¿Por qué? Porque es muy económica, está ampliamente disponible, utiliza dosis de radiación muy baja y es muy útil, es extraordinariamente útil. Entonces creo que es una de las exposiciones que más se solicitan. Quizás usted me pueda decir, sí, doctor, pero hay otras, los senos paranasales, el perfil de Cowan o la radiología en traumatología pediátrica. Es cierto, pero lo que hace la práctica en general, la radiografía que más se utiliza es la radiografía de tórax. Así que me voy a dedicar un poco a la patología del tórax. Eso es lo que voy a hacer. No tengo conflicto de intereses, así que lo quiero aclarar. Y nos vamos a trazar una serie de objetivos, ¿no? Básicamente esto, que es indicar los estudios adecuadamente, conocer las ventajas y desventajas de cada uno de ellos, ¿no? Tratar de interpretar los hallazgos de las patologías más frecuentes y sobre todo insistir mucho en este tema de respetar las normas de bioseguridad del paciente al indicar los estudios. Y este último punto también voy a insistir, que es tener un vocabulario homogéneo, porque si no, utilizamos términos que son poco adecuados, digamos. Es probable que muchos de ustedes se hayan enfrentado a este tipo de radiografías, de tórax frente y perfil, de un niño, de un lactante. Y bueno, básicamente para recordar algo muy sencillo, donde espero que puedan ver muy bien mi cursor. Tenemos un pulmón derecho, un pulmón izquierdo. Fíjense que estos niñitos tan pequeños, que tienen menos de 3 meses, tienen pulmones donde se ve escasa cantidad de estructuras vasculares, básicamente cercanas al ilio, pero sí los pulmones son bastante transparentes y por eso los vemos de este color negro. Tenemos un mediastino conformado por el corazón, pero en estos niñitos además tenemos el timo que ocupa gran parte de ese mediastino, por eso, a diferencia de los adultos, tenemos un mediastino un poco más ancho. Y en el perfil vemos que ese timo se proyecta en contacto con el esternón, por eso tanto el corazón como las estructuras mediastinales, en particular el timo, van a formar toda esta zona más densa, más blanquecina, que está proyectada acá en el centro de la radiografía y acá en la mitad anterior de la radiografía. Recordamos además que los pulmones, que tenemos uno derecho y uno izquierdo, tienen lóbulos. Y en el pulmón derecho tenemos tres lóbulos, ¿no? El lóbulo superior, el lóbulo inferior, el lóbulo medio, y en el izquierdo dos, superior e inferior, separados por fisuras interlobales, ¿no? Fisura menor, fisura mayor en el pulmón derecho y una única fisura en el pulmón izquierdo. ¿Y por qué hago este mini repaso anatómico? Bueno, porque vamos a ver patologías que tienen distribución lobares e inclusive distribuciones segmentarias, pero no voy a ser tan insistente con la anatomía, no se preocupen. Tomando el término de los términos, hay una entidad, que es esta entidad, Fleischner, que un poco agrupa a todas aquellas especialidades médicas que trabajan en el área torácica, ¿no? De los clínicos, neumonólogos, cirujanos, radiólogos, oncólogos, etcétera, independientemente de que sean adultos o de niños. Y entonces nos proponen utilizar términos determinados, como este, neumonía. Y lo vamos a usar a la neumonía para todas aquellas infecciones bacterianas, virales, por micoplasma, clamidia, también para las enfermedades intersticiales. Bueno, esto básicamente lo vemos en adultos con enfermedades del colágeno, pero siempre vamos a hablar de neumonía en todos estos casos. Y también nos dice, por favor, no utilicen términos como neumopatía o neumonía atípica. Yo sé que esto de neumonía atípica se sigue utilizando, pero bueno, la idea es tratar de ir eliminando este concepto porque la verdad que es poco específico, ¿no? Uno debería decir neumonía por clamidia o neumonía por micoplasma o lo que quieran, pero no neumonía típica porque suena a algo raro, digamos, ¿no?
Y la palabra neumonitis solo aplicarla en aquellas que son de origen tóxico o las neumonitis por hipersensibilidad. Y ustedes dirán, pero este doctor Forlino está loco ya sábado a la mañana, me está hablando de neumonía, neumonitis por hipersensibilidad. Bueno, yo les quiero decir, es cierto que quizás lo vemos más en población adulta, ¿no? Pero quiero que sepan les voy a dar un dato así muy sencillo para que sepan que existe. Hay casas, habitaciones que tienen humedad, que hay moho en la pared, y saben que el moho de la pared puede ser una causa de neumonitis por hipersensibilidad, tanto en adultos como en niños. Entonces, no es un tema menor cuando nosotros en el niño, nosotros, además de considerar su estado de salud al examen clínico, el seguimiento de vacunas, su crecimiento, etcétera, tenemos que saber qué condiciones socioambientales tiene en su hábitat natural, que es su casa. Entonces, conociendo estas cosas, sabemos que quizás un dato tan tonto como preguntar características de su vivienda, pues pueden ayudarnos a alcanzar un diagnóstico. Y también me quiero referir a esto, que es costo-beneficio de las imágenes, porque ya uno dice, si yo quiero ver el pulmón en sí, la verdad que la tomografía computada como método, y es fantástico, me da fetas de 1 milímetro de espesor, o sea, la información anatómica que tengo es extraordinaria. El problema que tengo con la tomografía es que irradio mucho a las personas, ¿no? Entonces, fíjense que les puse los 3 métodos con sensibilidad, especificidad, tanto la radiología como ecografía, los tres son buenos, pero tienen distintos porcentajes. La ecografía, por ejemplo, no utiliza radiación ionizante. Yo la tengo que tener en cuenta. Es cierto que no la puedo usar para todo, pero ya vamos a ver en qué situaciones sí la puedo utilizar. La radiografía sí la puedo utilizar y utiliza baja dosis de radiación. Es muy barato, lo puedo hacer portátil, igual que la ecografía. Así que les diría en principio que de estos tres, estos dos son los que nos vamos a manejar casi en lo cotidiano y vamos a reservar la tomografía computada para casos muy particulares y ya los vamos a repasar. Entonces, estos dos son los que nos van a marcar un poco que podemos manejar con estos dos métodos y yo les diría el 95% de nuestros pacientes básicamente con estos dos. Muy bien. Y ustedes vieron ya que me referí varias veces a este tema de la radiación. ¿Por qué es importante? Porque límites de qué cantidad de radiación ionizante yo puedo recibir como población general. Entonces, está establecido que la dosis es de 1 a 5 milisievert. Este milisievert es la cantidad de radiación absorbida equivalente, se llama, ¿no? Es así. En un año se estableció, en población general, de 1 a 5 milisievert. Para los que trabajamos en estas áreas, el rango superior y es de 20 milisievert. Ahora, ¿de dónde salió toda esta información? Bueno, muchos de ustedes recordarán que las lamentables bombas nucleares de Hiroshima y Nagasaki, ¿no? De los sobrevivientes, se vio el cálculo de qué dosis habían recibido y qué enfermedades habían desarrollado después aquellos que siguieron con vida, ¿no? Y entonces a partir de esos estudios se establecieron límites de cantidad de dosis de radiación que uno pueda recibir. Ahí tienen un cuadrito y es muy lindo, digamos, ¿no? Porque, fíjense, una radiografía de tórax implica 0,1 milisievert. Y eso es igual que estar 10 días viviendo en el planeta Tierra. O sea, todo el tiempo estamos recibiendo radiación ionizante que viene del exterior, de la atmósfera. Así que no es que no estamos recibiendo, aunque no nos hagamos ningún estudio de imágenes, estamos recibiendo permanentemente. La dosis que decimos que recibimos cuando hacemos una radiografía de tórax es muy bajita, equivale a 10 días de exposición de fondo natural. Sin embargo, si yo hago una tomografía de tórax con técnica habitual, lo que hacen en la mayoría de los centros, voy a recibir una dosis muy alta, eso equivale a lo acumulado en 2 años. Entonces, como que debería hacerme una tomografía y después por 2 años no hacerme ninguna más.
para estar otra vez equilibrado el asunto. Hoy en día se utiliza una técnica especial se llama tomografía computada de baja dosis. Básicamente en adultos se lo utiliza para la detección temprana del cáncer de pulmón, en aquellos expuestos a tóxicos como el tabaco, que utiliza dosis mucho más bajas, como ven ahí, de 1,5. Bueno, este mismo concepto se está aplicando en la radiología pediátrica. Entonces tenemos instituciones pediátricas como el Hospital Garrahan, que todas las tomografías, o la mayoría de ellas, salvo casos especiales, se trata de utilizar la menor cantidad de dosis posible para irradiar lo menos posible de los niños. Pero, ¿por qué tanta insistencia en este tema, digamos? Bueno, resulta que este señor Brenner se le ocurrió investigar el riesgo estimado de mortalidad por cáncer inducido por radiación en Estados Unidos. Entonces empezó a ver, y esto fue hecho en el año 2000, vio que hacían 600.000 tomografías año de cráneo y abdomen en niños menores de 15 años. Y fíjense, este dato es terrible, ¿no? Cuando uno lo piensa y dice que de estos niños, aquellos menores hasta 1 año van a desarrollar un cáncer, 1 de cada 1.500, y en los niños de hasta 10 años, 1 cada 5.000. ¿Por qué esta diferencia? Bueno, mientras más pequeños somos, más radiosensibles, entonces nuestros tejidos sufren mayores consecuencias y por lo cual tienen mayor riesgo de desarrollar cáncer. Y dentro de ellos, el cáncer de tiroides, la glándula tiroides es muy sensible a este tipo de radiación ionizante. ¿Esto implica que nunca hay que pedir una tomografía computada? No, nada que ver. Lo que hay que indicarla cuando está realmente justificado y cuando me va a brindar información adicional de lo que puedo obtener con una radiografía y una ecografía. Bueno, pero no ser muy aburrido con esto, pero me parece muy importante que entiendan el porqué. A partir de esto surgió este principio de Alaga, que dice emplear la menor cantidad de radiación que sea posible para llegar a un diagnóstico. Uno dice, qué principio tonto, ¿no? Pero no, de tonto no tiene nada. Es fantástico, digamos. Usemos la menor cantidad posible y siempre la vamos a usar para que nos ayude a arribar a un diagnóstico. Pero vamos a adentrar directamente en las neumonías de la comunidad en niños, y esta estadística, aunque puede ser un poco antigua, que es del 2009, creo que mucho no se ha modificado. Fíjense que es una causa importante de mortalidad en menores de 5 años, con 1.000 óbitos anuales. Los agentes etiológicos son diversos, virales, bacterianos, etcétera. Desde el punto de vista de su evolución pueden ser agudas, crónicas o recurrentes. Y los síntomas que tienen enunciado ahí son los síntomas que habitualmente encontramos entre el grupo de niños. Pero nos vamos a meter en cuáles son estos gérmenes, y bueno, esto lo tienen en el material subido al aula, que es estas recomendaciones que emitió la SAP, la Sociedad Argentina de Pediatría, donde ahí lo pueden revisar cuáles son los agentes según grupos etarios. Así que no me voy a entretener en esto. Pero sí vamos a comenzar con este tema, que es otra vez la radiografía de tórax. ¿Y por qué es útil la radiografía de tórax? Y es importante tener algunos conceptos de lectura adecuada para el diagnóstico de neumonía, sobre todo bacteriana, que nos va a permitir determinar si existe una neumonía o si hay otra enfermedad cardiovascular. Nos da mucha información. Hablamos al comienzo, está expresado el corazón, están expresados los vasos pulmonares y están expresados los pulmones en sí. Ahora, el tema es si la lectura de la radiografía es errónea. Y acá surgen dos inconvenientes. El primero es que sea un falso negativo, con lo cual no estoy reconociendo la neumonía. Eso va a llevar a que no lo trate con antibiótico, a la progresión de la enfermedad y a las complicaciones. Es un punto crítico. El otro tema es, al contrario, que crea que hay una neumonía, con lo cual estoy dando antibióticos de forma innecesaria. No estoy buscando otro foco de infección, que puede ser extrapulmonar,
Y además puedo catalogar a ese niño de neumonías recurrentes. Entonces, mi idea ante esta convocatoria es tratar de transmitirles algo de lo que podemos encontrar en distintos cuadros infecciosos del tórax. Pasamos a las virales y el cuadro típico es de la bronquiolitis, ¿no? Los agentes involucrados son conocidos, sobre todo el sincicial respiratorio, pero tenemos otros, el grupo de la influenza, parainfluenza, ribovirus. Hace algunos años nos visitó el coronavirus y persiste entre nosotros, y los adenovirus. Desde el punto de vista clínico, la bronquiolitis típica no requiere radiografías, salvo que exista una duda diagnóstica, que suponga yo que pueda tener una neumonía bacteriana y sus complicaciones. Recuerden que la radiografía en un niño con bronquiolitis puede ser normal. En el caso de que la soliciten, va a haber una serie de signos que ahora los vamos a repasar, como es el atrapamiento aéreo, el engrosamiento peribronquial, etc. Y también algunas complicaciones que pueden suceder esta bronquiolitis o neumonías virales, como son las neumonías bacterianas, etc. Y otras complicaciones más tardías, como en las bronquiolitis obliterantes, las arritmias, en niños que estuvieron internados. Pero veamos en una radiografía de tórax cuáles son los signos que vamos a poder identificar y a catalogar a estas radiografías como de un niño de bronquiolitis. Les coloqué acá a la izquierda una radiografía normal, que es la que vimos al comienzo, y yo lo que les pido cuando vayan a evaluar, porque uno de los signos es el atrapamiento aéreo. ¿Y cómo yo sé si hay atrapamiento aéreo? Bueno, les pido por favor que contemos las costillas, el arco anterior, y lo voy a contar acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, o sea, el hemidiafragma derecho, que es donde termina el pulmón, se ubica a nivel del sexto arco costal anterior. Ahora, si voy a la radiografía de este otro nenito, la radiografía de la derecha, y empiezo a contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inclusive está más abajo del 8 porque el diafragma viene acá, sigo viendo aire acá. Entonces significa que tiene demasiado aire el pulmón. Y esto hace que los diafragmas bajen, descienden, porque está hiperinsuflado. Por eso cuando ustedes comparan la densidad de esta radiografía, de la izquierda con la derecha, van a ver que este pulmón se lo ve más negro, más radiolúcido, decimos nosotros, o más radiotransparente. ¿Por qué? Porque tiene mucho aire. Porque el aire ingresa, la mucosa de los bronquios está inflamada, entonces la luz del bronquio se reduce, el aire ingresa en inspiración, pero no puede salir en expiración. Y ese es el tema del atrapamiento aéreo con el aplanamiento diafragmático. Veamos una radiografía de un niño un poco mayor, pero también con un cuadro similar, una bronquiolitis. Y acá veamos esta radiografía y podemos contar las costillas de nuevo, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fíjense, además, los diafragmas, vuelvo un momento para atrás, fíjense que normalmente tienen una cúpula de convexidad superior. Si yo veo esto, este diafragma está casi recto. O sea, está lleno de aire, muy transparente, los diafragmas están descendidos y se empiezan a poner como planos. ¿Qué otro, digamos, hallazgo voy a tener? Bueno, cuando uno empieza a acostumbrarse a ver las radiografías, y los invito, por favor, que empiecen a revisar las radiografías de los pacientitos, independientemente del rol que ocupen dentro del equipo de salud. Todos somos importantísimos. Es el pediatra, el enfermero, todos somos importantes. Yo quiero que todos vean las imágenes de los niños, porque mientras más ojos la ven, más gente puede ayudar a arribar a un diagnóstico, ¿no? Si uno ve esta radiografía de tórax, uno empieza a ver que los cilios están aumentados de tamaño, que están como borrosos, que hay una serie de líneas que no deberían estar. Se dice a veces que tienen aspecto como de peludo, ilios peludos, digamos, ¿no? E inclusive a veces se lo ve así, como imágenes reticulares, como ven en la radiografía de aquí abajo, de distribución periliar bilateral.
Otro de los signos es el engrosamiento peribronquial. Y para entender esto, he colocado acá abajo, a la derecha, una radiografía ampliada de un paciente adulto. Pero creo que donde está mi cursor, ustedes van a ver que hay un redondito negro con un anillo blanco alrededor. Al lado hay un redondito blanco. El redondito negro con un halo blanco alrededor, un anillo blanco alrededor, es la luz del bronquio visto tangencialmente, o sea que es un bronquio que se dirige de adelante a atrás o de atrás a adelante, que siempre está acompañado de la arteria, de una rama de la arteria pulmonar. Ahora observen el espesor del anillo blanco, es la pared del bronquio, lo negro de adentro es la luz. Es el esquemita que está acá, bronquio y arteria. Ahora vamos a revisar esta misma radiografía que ya vimos hace un momento, pero que yo he puesto ampliada la zona del hillo pulmonar derecho. Y fíjense que acá hay un bronquio donde el anillo que corresponde a la pared está muchísimo más grueso y la luz del bronquio se ha reducido. ¿Está bien? Ese es el famoso engrosamiento peribronquial o manguito peribronquial. Entonces, nuevamente, este es el espesor normal de la pared del bronquio. Fíjense que es delgada, la luz, toda la porción negra, transparente. Y acá la pared se ha puesto muy gruesa y la luz del bronquio se redujo. Engrosamiento peribronquial. ¿Y qué otra cosa podemos encontrar en las bronquiolitis? Bueno, como estamos hablando de que se inflama la mucosa, bueno, va a llegar un momento que la luz del bronquio se puede ocupar por completo y con lo cual se va a provocar atelectasia, que es la pérdida de volumen de sectores del pulmón, ya sea de segmentos, de lóbulos, y vamos a encontrar múltiples. Por ejemplo, en esta radiografía vemos todas estas bandas densas, blanquecinas, como se ven, así, en ambas bases pulmonares, que inclusive nos da la sensación que distorsionan el aspecto del corazón. Bueno, estas son todas áreas de atelectasia, lobales y segmentarias en ambos pulmones. En ocasiones, fíjense en este niño, que tiene pulmones hiperinsuflados, observen el diafragma sumamente aplanado, pulmones transparentes, pero hay zonas que tienen mayor densidad. Este límite neto que está aquí es la fisura menor, con lo cual si es horizontal, normalmente acá está desplazada hacia arriba. O sea que tengo áreas de atelectasia en el lóbulo superior e inclusive otras en el lóbulo inferior derecho, y acá detrás del corazón se ven otras del lóbulo inferior izquierdo. Como vieron ustedes, hasta ahora yo les mostré radiografía básicamente de frente. Y dice, pero en la facultad me enseñaron que el par radiográfico, frente y perfil. Bueno, sí es cierto, nosotros enseñamos eso, pero en pediatría se ha demostrado que la radiografía de tórax es suficiente para hacer el diagnóstico. Y hay muchos estudios. Uno que me gustó mucho es este, que se hizo en Canadá. Fíjense que tomaron niños con clínica de neumonía, lo dividieron en dos grupos. A uno le hacían solo radiografía de frente y a otro le hacían frente y perfil. Y vieron cómo le iba uno y otro. Y no encontraron diferencias, con lo cual en pediatría básicamente lo que vamos a pedir es radiografía de tórax frente. Vamos a indicar solamente radiografía de tórax frente. En algunas ocasiones, posteriormente podremos pedir el perfil si es que creemos que nos puede ayudar en algo. Si no, nos vamos a manejar casi exclusivamente con radiografía de frente. Volviendo al tema de las bronquiolitis, saben ustedes que hay un grupo de pacientes que tienen mayor riesgo de hacer bronquiolitis grave. Y son estos listados acá. Los prematuros, con bajo peso, pocas semanas de vida, con displasia broncopulmonar, con enfermedades cardíacas congénitas o inmunodeficiencias y otros trastornos neuromusculares. Bueno, y vuelvo acá, bajo nivel socioeconómico, hacinamiento y el tabaquismo de los padres, ¿no? Son datos muy importantes a tener en cuenta. Y hablando de niños que tienen muy mala evolución, les voy a mostrar este ejemplo y vamos a ver por primera vez una imagen de tomografía computada. Bueno, pero vamos a ver por qué, digamos, ¿no? Este nenito hizo como complicación un distrés. Tenía
coinfección de influenza A y virus incisional respiratorio. Y ya en la radiografía de tórax, que está colocada acá, bueno, el nenito, por supuesto, estaba en insuficiencia respiratoria, hubo que intubarlo, acá vemos el tubo, la posición del tubo normal, distante de la carina, dentro de la luz traqueal. Pero cuando vamos a ver el parénquima pulmonar, y recordamos recién cómo se veía normalmente, vemos que acá el parénquima pulmonar está muy denso, extremadamente denso, mucho más denso de lo habitual, e inclusive es posible ver dentro de él una serie de tubitos negritos que están acá, que se abren como las ramas de un árbol en otoño, que se denomina broncograma aéreo. Ese es dentro del parénquima pulmonar que está opaco, persisten la cañería de bronquios con aire, por eso los vemos con ese aspecto. Claro, por la gravedad del niño y porque había algunas dudas clínicas sobre la interpretación de la radiografía, solicitó la tomografía. ¿Y en la tomografía qué vemos? Bueno, vemos mejor aún toda la opacidad pulmonar que nos impide ver adecuadamente el contorno de estructuras vasculares. Vemos muy bien los bronquios como estos tubitos negros que transcurren dentro del parénquima pulmonar y por supuesto que se van abriendo como ramitas, haciéndose cada vez más pequeñitos hacia la periferia hasta alcanzar la superficie de la pleura visceral. Pero claro, estos niños están expuestos a traumas, ya están ventilados con tubos endotraqueales, con un montón de procedimientos, y les quiero compartir este video, espero que funcione, de un nenito que también evaluamos. Vamos a mostrar toda la serie de la tomografía computada y después nos vamos a ir deteniendo en algunas partes en particular. Ok, vamos a comenzar por arriba. Bueno, recién vimos una radiografía de un nenito que tenía un tubo endotraqueal también. Acá también hay un tubo endotraqueal, con lo cual este es el tubo dentro de la tráquea. Después hay otra estructura densa por detrás, por delante de la columna vertebral, que es la sonda nasogástrica que tiene el niño. Y hacia ambos lados tenemos que tener los pulmones. Todo esto que está en el centro es el mediastino, acá el esternón, acá atrás la columna vertebral. Recuerden que las imágenes de tomografía, la derecha de los pacientes está a la izquierda de la pantalla y la izquierda del paciente está a la derecha de la pantalla. Pero vamos a descender un poco más y nos vamos a centrar en el tubo endotraqueal. Tubo endotraqueal que lo voy siguiendo, lo voy siguiendo, lo voy siguiendo, lo voy siguiendo a medida que voy descendiendo. Claro, la tráquea se tiene que dividir en dos bronquios, un bronquio fuente izquierdo y un bronquio fuente derecho. Fíjense que el tubo endotraqueal termina dentro del bronquio fuente derecho, o sea, está en una mala posición y nosotros tenemos que advertir esto porque hay que retirarlo, dado que la ventilación va a estar hecha exclusivamente del pulmón derecho y va a provocar la telectasia del pulmón izquierdo. Eso por un lado. Por otro lado, fíjense que el parénquima pulmonar es esto, es lo que tiene vasos. Acá tenemos aire que también se ve negro, como el aire que rodea al paciente, pero no está dentro del pulmón, sino que está en la cavidad pleural, de un lado y del otro. O sea que el niño tenía un barotrauma con un neumotórax bilateral. Pero además, si seguimos investigando, vamos a ver que hay porciones del pulmón que se ven mucho más transparentes, con más aire, y que rodean estructuras vasculares como esta línea blanca que está acá, que es una estructura vascular intrapulmonar. Bueno, esto es enfisema intersticial, o sea, rompimos paredes alveolares y el aire empieza a disecar los espacios que van, el espacio intersticial que va rodeando a todas las estructuras vasculares. Lo podemos ver allí o lo podemos ver aquí abajo. Fíjense cómo el aire rodea estructuras vasculares por un enfisema, igual que el enfisema subcutáneo, nada más que acá el enfisema dentro del parénquima pulmonar. Ok.
Como les decía, hace algunos años nos visitó el COVID. Este trabajo está publicado por un grupo de radiólogos latinoamericanos y recolectaron imágenes de estos 140 pacientes y vieron qué hallazgos había. Bueno, analizaron radiografías y tomografías computadas. En el grupo de trabajo está la doctora Ana Ricci del Hospital Garrahan. Y bueno, ellos encontraron engrosamiento peribronquial, que ya lo vimos en radiografía, opacidad en vidrio ilustrado, ya vamos a reconocer esto, congestión vascular, que es el aumento del calibre de los vasos, y la consolidación. Y en tomografía los mismos hallazgos, nada más que en porcentajes un poco diferentes. Pero como acá se menciona la opacidad en vidrio ilustrado, yo quiero tomar estas imágenes de tomografía de un adulto para mostrarles qué es esto del vidrio ilustrado y qué es consolidación. Acá a la izquierda hay un corte del pulmón izquierdo de un paciente adulto normal. Y así vemos el pulmón, con esta densidad, con aire. Adentro podemos ver bronquios, las paredes de los bronquios, cómo se van abriendo. Y estas imágenes tubulares que se abren también en ramitas son estructuras vasculares. E inclusive es posible ver acá una línea, que es la cisura interlobar del pulmón izquierdo. Es consolidación, es una opacidad pulmonar que característicamente me impide ver los vasos que están adentro. Yo acá no puedo ver si hay vasos como veía acá. Sí me deja ver la luz de los bronquios, pero no me deja ver la pared de los bronquios. Observen que yo acá podía ver la pared del bronquio y la luz. Acá veo la luz, que es el broncograma aéreo, pero no veo la pared, el espesor de la pared. ¿Y qué es opacidad en vidrio ilustrado? Bueno, es este sector que ustedes ven acá, que es un poco más opaco que el parénquima pulmonar normal. Sin embargo, puedo ver el trayecto de estructuras vasculares, puedo ver la luz de los bronquios y las paredes de los bronquios. En definitiva, ¿qué es? Es una opacidad pulmonar no tan severa, digamos, como la consolidación. Perdón, perdón. Entonces, esto de opacidad en vídeo ilustrado se describe básicamente en tomografía computada, pero para aquellos que tenemos cierto entrenamiento es posible reconocerlo en radiografías, en que es mucho más difícil. Así que van a encontrar en muchos informes de tomografía la descripción de opacidad en vídeo deslustrado, y es esto que les acabo de mostrar. No, consolidación es otra cosa. Acá la ocupación de los alveolos es completa, por eso ya no puedo ver estructuras vasculares ni paredes bronquiales. Y volviendo al trabajo de nuestros colegas, vamos a ver algunos de los hallazgos. Por ejemplo, en la radiografía de la derecha tenemos una opacidad, que esta es en vidrio ilustrado, bien marcada en ambos pulmones. Y en esta radiografía de la izquierda, van a ver un área de consolidación acá, con ubicación iliar y pariliar derecha. Pero además, si comparan el calibre de estructuras vasculares de la base pulmonar izquierda con la del lado derecho, van a ver que los vasos pulmonares acá tienen mayor calibre. Estas imágenes como tubulares, estas imágenes lineales densas, son estructuras vasculares. Si comparan el calibre que tienen esta con esta, van a ver que acá están aumentadas de calibre y eso implica congestión vascular que tiene que ver con fenómenos de hiperemia pulmonar. Les voy a mostrar este caso trágico que tuvimos acá en el Chaco de una nenita de 6 años, ¿no?, que tuvo una neumonía por COVID de muy mala evolución y lamentablemente obitó. Pobrecita, hizo todas las complicaciones posibles y nos vamos a ir adentrando de algunas de las complicaciones de esto, ¿no? Entonces les quiero mostrar una tomografía, estas imágenes, donde ya en los parénquimas pulmonares, fíjense que no son normales, hay áreas opacas y dentro de esas opacidades, fíjense, acá tenemos sectores de consolidación, sectores de opacidad en vidrio ilustrado, las paredes de los bronquios muy gruesas, pero además hay aire en lugares poco habituales. Dijimos que aire rodeaba al paciente y en el parénquima pulmonar o en la tráquea. Acá tengo aire entre los músculos de la pared o acá entre los músculos erectores del tronco. También tengo aire que rodea las estructuras del mediastino, a la tráquea, al esófago, a la aorta, a parte de la vena cava superior.
E inclusive, si ustedes se fijan, tengo aire en el espacio epidural, en el conducto espinal. O sea que ha hecho muchas complicaciones. Un enfisema mediastinal, un enfisema subcutáneo, acá por delante el esternón es esto, y ahí vemos aire debajo de la piel, sino que además ha hecho estas complicaciones pulmonares tardías al COVID, que se llaman neumonía organizada, que es un tipo de neumonía intersticial como complicación, digamos, de, en este caso, infecciones virales del parénquima pulmonar. El mismo pacientito en imágenes coronales que podemos reconstruir, o sagitales, observen ustedes, como les mencionaba recién, todo el enfisema que tiene en el cuello, cómo se extiende al cuello, acá cómo se extiende por delante de la columna vertebral e inclusive al espacio epidural posterior. Mencionamos otra de las complicaciones y esta, la bronquiolitis obliterante, generalmente la vemos en infecciones por adenovirus. Es una enfermedad obstructiva crónica de la vía aérea inferior. La clínica la tiene allí, taquipnea persistente, tórax rígido, sibilancia y tos productiva permanente. Y en las imágenes de tomografía vamos a ver un patrón en mosaico. ¿Qué es esto? Áreas emparchadas, ¿no? Como partes muy transparentes y otras más densas asociadas a bronquiectasias, como podemos ver acá, bronquios dilatados, aquí y aquí, y áreas de atelectasia en este sector, que es el lóbulo medio del pulmón derecho, y además las paredes de los bronquios van a estar muy gruesas, como podemos reconocer aquí. A veces las manifestaciones no son tan severas como el paciente de la izquierda, pero sí vemos que hay zonas del pulmón con una densidad y otras con una densidad menor, dando este aspecto de mosaico que tiene que ver con áreas hipoperfundidas o oligoémicas. Y una forma especial es el síndrome de Swyer-James, que se describió originalmente por radiología como hiperlucencia unilateral, con lo cual le hacía radiografía en inspiración, expiración y el parénquima pulmonar que daba igual, del mismo volumen. Y acá tiene un ejemplo tomado de internet donde vemos el pulmón izquierdo que es más transparente que el derecho. Entonces por eso se lo llamaba hiperlucencia unilateral. En tomografía, cuando los estudiamos, en realidad los dos pulmones están comprometidos. Sin embargo, como hay áreas de atelectasia, en alguno de ellos va a ser que un pulmón sea más transparente que el otro. Pero vemos cambios similares a los que mencionamos recién de la bronquiolitis obliterante. Y esto sí me parece muy importante, causas que simulan bronquiolitis. Si yo veo esta radiografía, un día de guardia, apurado, sobrecargado de trabajo, cansado, con hambre y sueño, la miro así, la tubo de arriba antes cuando estaban las placas, o ahora peor aún, me mandan la foto de la radiografía vía WhatsApp, peor aún, donde las calidades son pésimas, dado que se toman fotos del monitor, generalmente con artefactos por líneas del monitor, puedo verla rápido y decir, a la pucha, tengo un pulmón transparente, con atrapamiento aéreo, diafragmas planos, una bronquiolitis. Ojo, señores, hay que mirar toda la radiografía. Tiene una cardiomegalia y el nenito lo que tenía era una cardiopatía congénita, que a veces la clínica es muy parecida, ¿no? Ojo con eso. E inclusive hay otras enfermedades, claro, muy poco frecuentes, como esta, la linfangiectasia pulmonar, que pueden simular radiográficamente bronquiolitis. Entonces, por favor, se toman su tiempo. La lectura de una radiografía es una cosa seria, no es para estar haciéndola mal y Dani, rápido. Sí, Dani, sí, Howard te Howard. habla. No. Nada, interesantísima esa placa. Ya que estás ahí, ¿no le querés mostrar a los chicos más o menos los ángulos que tienen que ver de la parte cardíaca? Ya que yo sé que estás dando la parte de pulmón nomás, pero ver la parte cardíaca para que miren también a veces y para orientarse a las cardiopatías, qué cosas tienen que hacer, o la vas a dar después. No, lo puedo mostrar quizás en una radiografía un poco más normal, si querés que muestre lo normal. ¿Eso me Ah, estás bueno, pidiendo, eso. no? Para Porque ver esto los no. ángulos, para ver Ok. la aorta, la Bueno, pulmonar y el hay, ventrículo izquierdo. hay, digamos, vamos a aprovechar esta radiografía. Básicamente el corazón, en la radiografía de frente tenemos dos contornos. En el lado derecho está dado por la aurícula derecha, que es esto, el límite del corazón.
y en el lado izquierdo por el ventrículo izquierdo. ¿Está bien? El ventrículo derecho, como es anterior, no tiene expresión en la radiografía del tórax de frente y la aurícula izquierda tampoco cuando es normal. Siempre tomamos lo que se llama índice cardiotorácico, o sea, comparamos el diámetro transverso del corazón en relación al diámetro transverso del tórax. Y se saca un índice, con lo cual el diámetro transverso del corazón no debería superar el 50% del diámetro transverso del tórax, para definir que hay una cardiomegalia. ¿Está bien? Eso como concepto general. Pero vamos a tratar de ver una radiografía un poco más normal para marcarle los contornos. Voy a hacer una pequeña pausa ahora y voy a buscar a ver una radiografía un poco más normal. Acá tenemos una radiografía, aunque el parénquima pulmonar lo describimos como enfermo. Fíjense que la silueta cardiovascular tiene del lado derecho dos contornos. Uno recto superior, dado por la vena cava superior, uno inferior por la aurícula derecha. Y en el lado izquierdo vemos tres curvas. La más alta de todas es el botón aórtico o callado de la aorta. La del medio es el arco medio dado por el infundíbulo de la arteria pulmonar. Y el inferior, que acabamos de mencionar recién, dado por el ventrículo izquierdo. Entonces, del lado derecho 2, superior, vena cava superior, inferior, aurícula derecha. En el lado izquierdo 3, callado de la aorta, arco medio o infundíbulo de la arteria pulmonar y ventrículo izquierdo. Ahí tenemos los tres arcos del lado izquierdo, dos derechos, tres izquierdos. Espero que haya sido eso, Javo, lo que me pediste. Bueno, yo cortaría la grabación y abriría el micrófono a los participantes para